Dios les bendiga, amigos y hermanos en Cristo. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios con ustedes en este momento. Gracias a Dios porque nos permite la vida. Hoy voy a compartir con ustedes la carta de Filipenses capítulo 1, verso 21 y 22. Cuando apóstol Pablo escribió esta carta, Pablo estaba en la cárcel de Roma. Pablo decía estar con Cristo, pero por el otro lado, comprendía que tenía que permanecer en su lugar aquí en la tierra. Él aún tenía una tarea que cumplir y estaba consciente de su responsabilidad frente a los cristianos de Filipos. Nuestro tema de hoy es beneficio de la obra de Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 21 y 22. Leo esta manera: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Amén. Aquí, apóstol Pablo nos enseña cómo debemos vivir como cristiano, como hijo de Dios. Debemos estar en la voluntad de Dios. Debemos vivir en la voluntad de Dios. Apóstol Pablo vivía en la voluntad de Dios. En esta carta nos enseña que apóstol Pablo estaba en la cárcel de Roma. Pero aún así, apóstol Pablo vivía en la voluntad de Dios. Es lo mismo lo que nosotros debemos hacer como hijo de Dios, como cristiano, vivir en la voluntad de Dios, vivir dentro de la voluntad de Dios. Ese versículo, lo que estamos leyendo, dice la palabra de Dios: porque para mí el vivir es Cristo. O sea, un cristiano, mientras está viviendo, mientras está vivo, debe vivir en la voluntad de Dios. Debe vivir en la voluntad del Padre. Y el morir es ganancia, decía apóstol Pablo. O sea, ¿cómo estaba viendo apóstol Pablo la muerte? Apóstol Pablo viendo la muerte como ganancia. ¿Por qué? Porque él vivía en la voluntad de Dios. Porque él vivía dentro de la voluntad de Dios. O sea, una persona que recibe a Jesucristo como su Salvador, que le entrega su vida a Jesucristo como su Salvador, esa persona debe vivir la voluntad de Dios. Y cuando ve la muerte puede ver como ganancia, como ve apóstol Pablo. Pero si esta persona no le ha entregado su vida a Jesucristo como su Salvador, o sea, la muerte no puede ver como ganancia. ¿Por qué? Porque no vive dentro de la voluntad de Dios. Pero nosotros, como hijos de Dios, ¿cómo vemos la muerte? La muerte no nos espanta. ¿Por qué? Porque la muerte es ganancia si creemos Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Por qué? La muerte es un medio para poder encontrar nuestro Señor Jesucristo cara a cara. O sea, por eso apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta. Por eso estaba diciendo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, apóstol Pablo estaba diciendo: mientras yo estoy vivo, debo vivir dentro de la voluntad de Dios. Debo permanecer de la voluntad de Dios, dentro de la voluntad de Dios.
Y cuando llega la muerte, apóstol Pablo decía, para mí la muerte es ganancia. O sea, hermano, ¿cómo ve tú la muerte? ¿Cómo estás viendo la muerte? ¿La muerte tú ves como si fuera ganancia? O sea, si nosotros somos hijos de Dios y ya recibimos Jesucristo como nuestro Salvador, o sea, la muerte debemos ver como ganancia. ¿Por qué? Porque es lo que nos enseña apóstol Pablo. El verso 22, lo que estamos leyendo, mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. O sea, ¿qué nos enseña apóstol Pablo? ¿Qué nos dice apóstol Pablo? Apóstol Pablo nos dice, mientras puedo vivir aquí en la tierra, o sea, ¿qué debo hacer? O sea, mientras yo estoy vivo, ¿qué es lo que debo hacer? O sea, apóstol Pablo dice, mas si viví en la carne, resulta para mí el beneficio de la obra. O sea, hermano, mientras nosotros estamos vivos, debemos hacer la obra de Cristo. Debemos permanecer la voluntad de Cristo. Pero hacer la voluntad de Cristo es predicar el evangelio, enseñar la palabra. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger. O sea, apóstol Pablo, viendo dos cosas importantes aquí. O sea, estaba viendo la muerte, que es ganancia para él. Pero si mientras está viviendo aquí en la tierra, está diciendo que tiene que trabajar, tiene que hacer en beneficio de la obra de Dios, en beneficio de la obra de Cristo. O sea, apóstol Pablo dice que no sabe qué escoger, o sea, la muerte o vivir aquí en la tierra. O sea, para apóstol Pablo, los dos es mejor. O sea, llega la muerte es vivir en Cristo, hacer la voluntad de Dios. Cuando llega la muerte es la voluntad de Dios, ¿no? Pero apóstol Pablo estaba viendo ganancia. Pero después dice apóstol Pablo, mas si viví en la carne, resulta para mí el beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger. O sea, una de las cosas lo que debemos aprender como hijo de Dios es hacer la voluntad de Cristo. Para poder entender lo que dice estos versículos que estamos leyendo. Si tú vives la voluntad de Dios, tú debes predicar, debes enseñar, debes guiar a otro el camino del Señor. Compartir la palabra de Dios. Con esto, apóstol Pablo decía que su vida tenía meta y contenido. Él sabía que vivía aquí en la tierra. ¿Cuántos puede decir todavía esto de sí mismo hoy como el apóstol Pablo? Pablo seguía su meta a pesar de las circunstancias, a través de su sufrimiento. Aunque él estaba en la cárcel, ese privilegio de un cristiano, saber para qué y por qué y para quién vive. Amén. O sea, si tú eres un hijo de Dios, debes saber por qué está aquí en la tierra. O sea, si tú estás vivo en este momento, es para predicar
la palabra de Dios. Es para poder compartir la palabra de Dios. O sea, reconocer que tenemos un Dios poderoso. Es lo que enseña la palabra de Dios. Apóstol Pablo expresó esto de la siguiente manera. Filipenses 1, verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La meta de su vida consistía en vivir en Cristo, en el beneficio de la obra, ganando almas para Cristo. Amén. Y ayudándoles a avanzar espiritualmente. Nosotros como hijos de Dios, la palabra nos enseña que debemos predicar el evangelio. Tenemos ejemplo en la Biblia. En la Biblia hay ejemplo, lo que nosotros tenemos que imitar y seguir. En esto, Pablo veía el sentido y la meta de su vida. Lo dijo, entre otras cosas. Ya vimos cómo habla apóstol Pablo de que es bueno que la gente esté aquí en esta tierra. O sea, lo bueno, si mientras Dios me está dando la vida, mientras Dios me está prestando la vida, es predicar el evangelio. No importa la circunstancia, lo que estamos pasando, las situaciones que estamos pasando. Eso no importa. Debemos predicar el evangelio, debemos hablar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios. En estos días estamos pasando situaciones difíciles. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer como hijo de Dios? Debemos trabajar, hacer beneficio de la obra de Cristo. ¿Por qué? Apóstol Pablo nos habla para el progreso del evangelio. Nos enseña cómo debemos predicar la palabra. La palabra nos enseña porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, mientras estemos vivos, vamos a hablar la palabra de Dios, vamos a predicar el evangelio. Y cuando llega la muerte, vamos a ver como ganancia. ¿Qué significa vivir es Cristo? Pablo dice, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. La mayoría de las personas piensa en la segunda parte del versículo. Morir es ganancia. Lo importante de esta frase, vivir es Cristo, esta frase debe ser fundamental para la vida de un cristiano. Vivir en la voluntad de Dios. Vivir dentro de la voluntad de Dios. Apóstol Pablo estaba diciendo que todo lo que él tratado de ser, todo lo que es y todo lo que espera era ser semejante a Cristo Jesús. Amén. O sea, apóstol Pablo nos enseña que debemos imitar a Jesús, ser como Jesús. Primera de Corintios 2, verso 2.
Pues me propuse no saber entre vosotros cosas alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿De qué hablaba? ¿De qué predicaba apóstol Pablo? Apóstol Pablo predicaba de Jesús, de un Cristo crucificado, de un Cristo que murió en la cruz del Calvario, un Cristo que fue sepultado, y ese Cristo resucitó tercer día. Hoy está en la diestra del Padre. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Fue sepultado. En tercer día resucitó y hoy está en la diestra del Padre. ¿De qué hablaba apóstol Pablo? De Jesús, de un Cristo crucificado. Pablo llevó el mensaje de sacrificio de la cruz de Cristo. Judíos y gentiles, hombres y mujeres. Vivir es Cristo significa que imitemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Apóstol Pablo nos habla muy claro. ¿Qué hizo Jesús? Todo lo que Jesús hizo y dijo, eso es lo que Pablo quería hacer y decir. Y es lo mismo lo que nosotros debemos hacer. Y es lo mismo lo que nosotros debemos hacer si permanecemos en la voluntad de Dios. Y si vivimos dentro de la voluntad de Dios. La iglesia de Filipo se benefició de su ejemplo. Apóstol Pablo dice, sigue mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. O sea, aquí apóstol Pablo nos enseña que debemos seguir a Él como Él siguió a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 11, verso 1. Leo la palabra de Dios. Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué estaba diciendo apóstol Pablo que debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo? Apóstol Pablo nos enseña, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué hizo Jesús entonces? ¿Por qué apóstol Pablo quería imitar a Jesús? Vamos a buscar un ejemplo. Mateo, capítulo 4, verso 23. Leo esta manera. Y recorrió Jesús toda Galilea, y enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Aquí podemos ver Jesús que estaba haciendo la voluntad del Padre. Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios. Jesús estaba predicando, enseñando, porque así dice la palabra. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús estaba predicando, sanando enfermedades. Por eso apóstol Pablo nos enseña que debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Lucas 4, verso 38. Leo la palabra de Dios. Entonces se levantó
y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. ¿Qué nos enseña? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. O sea, Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios. Jesús estaba predicando, sanando enfermedades. Aquí nosotros podemos ver lo que estaba haciendo Jesús, sanando. Es lo que nos dice la palabra. Si tú estás vivo en este momento, debe predicar, enseñar, compartir la palabra. Marcos, capítulo 1, verso 37 y 38. Leo la palabra de Dios. Y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Amén. O sea, aquí tenemos un ejemplo de Jesús. ¿Por qué estamos aquí en esta tierra? ¿Por qué tú estás en esta tierra? ¿Por qué nosotros estamos en esta tierra? ¿Por qué Dios todavía nos permite estar en esta tierra? Jesús nos enseña en ese versículo y Él les dijo: vamos a los lugares vecinos. ¿Para qué vamos? Jesús dice: para que predique también ahí, porque para esto he venido. O sea, nosotros podemos entender la palabra. Tenemos que predicar el evangelio, enseñarle la palabra de Dios, lo que no conoce la palabra, ayudarle. O sea, es la razón que nosotros estamos vivos. Es la razón que tú estás vivo. Mientras Dios nos preste la vida, debemos predicar. Debemos predicar el evangelio. Dice la palabra de Dios, Lucas 4, verso 42 y 44. Leo la palabra. Cuando ya era del día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente les buscaba, y llegando a donde estaba, le detenía para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Qué nos enseña la palabra? O sea, Jesús estaba diciendo, Él sabía por qué vino en esta tierra. Él vino a anunciar el evangelio del reino de Dios. Y es lo mismo lo que debemos imitar a nosotros como hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, debe imitar a Jesús. Debemos hacer como Jesús. Él mismo da la respuesta. Vámonos a otras ciudades, a los pueblos vecinos, les dice a sus discípulos, para que también predique ahí, porque para eso he venido. O sea, está claro la palabra. Está claro la palabra, lo que Jesús nos enseña. Le dice a la gente,
que no debemos retener, sino predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas del reino de Dios a otras ciudades. Por eso estamos nosotros, para predicar el evangelio. Marcos, capítulo 1, verso 39, leo la palabra de Dios. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre, trabajando. Es lo que nos enseña la palabra, sanando Jesús. Podemos encontrar varios ejemplos lo que Jesús estaba haciendo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros como hijos de Dios debemos hacer lo mismo. ¿Qué hizo Jesús, mis hermanos? Jesús hizo la voluntad del Padre. Y por eso mismo nos enseña que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Amén. Vivir es Cristo, significa seguir a Jesús. ¿Queremos conocer a Cristo cada vez mejor? No solo saber acerca de Cristo, sino vivir su voluntad. Es lo que la palabra de Dios nos enseña, hermano. Filipenses capítulo 3, verso 10 al 11. Dice la palabra: al fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esto es muy poderoso, porque si estoy vivo y si estamos vivos, voy a vivir mi vida para Cristo. Y si me muero, de todos modos voy a salir ganando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que es ganancia la muerte. Si estoy vivo, si estoy viviendo la voluntad de Dios. Si estamos viviendo la voluntad de Dios, la muerte es ganancia. Y si estoy vivo, es hacer la voluntad del Padre. En este mundo no hay mucha gente que podemos pensar que nos da miedo la muerte. Batallamos. Pero si tú vives la voluntad de Dios, tú debes estar contento, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque tú estás en la voluntad de Dios. Apóstol Pablo nos enseña que él no sabe qué escoger. Pero para Apóstol Pablo, mientras él está viviendo, es hacer la voluntad de Dios. Si me voy al cielo, el propósito va a ser alabar y glorificar el nombre del Señor por la eternidad. Y si estoy viviendo aquí en esta tierra, y si me quedo aquí en esta tierra todavía viviendo en la carne, que es solo puedo vivir para servir a mi Dios, para predicar el evangelio.
y para enseñar la palabra de Dios. Hermano, creo que es buen tiempo para poder empezar a vivir una vida con Cristo. Alabar, glorificar su nombre. Juan, capítulo 4, verso 24, dice la palabra de Dios: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. A veces, una necesidad es que Dios nos mande. O sea, lo que debemos hacer es vivir en espíritu y en verdad y adorar a Dios, glorificar su nombre. Mientras estemos en esta tierra, debemos glorificar a Dios, darle la gloria, la honra. Y es lo que nos enseña la palabra de Dios. Debemos procurar hacer lo necesario mientras llega lo mejor. Cuando va a llegar lo mejor, estemos dispuestos a recibir. Pero antes de que llegue lo mejor, debemos estar en la voluntad de Dios, predicando y enseñando el Evangelio. Que Dios les bendiga. Bendiciones.